Bajo el asfalto y el concreto de la Ciudad de México, una de las metrópolis más grandes y vibrantes del mundo, yace un latido antiguo. Un eco profundo que resuena no en el aire, sino en la tierra misma. Es el fantasma de otra ciudad, una ciudad construida sobre el agua, una ciudad que fue el centro del universo para un pueblo poderoso. Hablamos de la Gran México Tenochtitlán, la capital del imperio que conocemos como Azteca. Se le llama a menudo la ciudad perdida, pero esta es una verdad a medias. Tenochtitlán no se perdió como se pierde un objeto. Fue desmantelada, sepultada, silenciada. Y sin embargo, se niega a desaparecer. Hoy no buscaremos ruinas de piedra, sino los vestigios de un alma. Buscaremos la verdad no en lo que fue destruido, sino en lo que sobrevive, en los detalles que la mayoría no percibe. Nuestra historia comienza con una peregrinación. Los mexicas, el pueblo que fundaría este imperio, eran forasteros en el Valle de México, recién llegados a una región donde otras grandes civilizaciones ya habían nacido y perecido. Eran un pueblo guiado por una profecía, la promesa de su dios tutelar, Huitzilopochtli. Debían encontrar un águila real posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Y la encontraron, no en un valle fértil y acogedor, sino en un islote pantanoso en medio del gran lago de Texcoco. Un lugar que cualquier otro pueblo habría despreciado, pero los mexicas no vieron un pantano. Vieron el cumplimiento de un destino. Vieron el Axis Mundi, el centro del cosmos. Y allí, con una habilidad y una determinación que desafían la imaginación, comenzaron a construir su mundo. Su éxito se basó en una asombrosa proeza de ingeniería agrícola, las chinampas. No eran simples jardines flotantes, como se les llama románticamente. Eran islas artificiales, construidas con lodo del fondo del lago y vegetación, creando parcelas de tierra increíblemente fértiles que permitían múltiples cosechas al año. Imaginen por un momento el paisaje. No calles de tierra, sino una red de canales relucientes que reflejaban el azul del cielo y el blanco de los volcanes distantes. Las canoas, miles de ellas, se deslizaban silenciosamente, transportando flores, alimentos, obsidiana, plumas de quetzal. El sonido de la ciudad no era el de ruedas o bestias de carga, pues no las había, sino el murmullo de miles de voces en náhuatl, el chapoteo de los remos y el canto de las aves acuáticas. Era una metrópolis lacustre, una Venecia del Nuevo Mundo, pero con una escala y un orden sagrado que la hacían única. En el corazón de esta ciudad, latiendo al ritmo de los sacrificios y las ofrendas, se alzaba el recinto sagrado. Un complejo monumental con templos que rasgaban el cielo, dedicados a las deidades que gobernaban sus vidas. El más importante, el Templo Mayor, con sus dos santuarios gemelos en la cima, uno para Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, y otro para Tlaloc, dios de la lluvia y el agua. La vida y la muerte, la sangre y el agua, en un equilibrio cósmico constante, porque para entender a los mexicas hay que entender su visión del mundo. No veían a sus dioses como entidades distantes y abstractas. Creían que cada elemento del cosmos, la tierra, el sol, las estrellas, las montañas y los animales, era una manifestación de lo sobrenatural. Su panteón espiritual era vasto y complejo. El jaguar, ágil y poderoso, era el espíritu guía de los guerreros y chamanes. El jade, con su verde translúcido, era un símbolo de vida y fertilidad, tan preciado como el agua misma. Y sí, practicaban el sacrificio humano. Un hecho que ha teñido nuestra percepción de su cultura con horror.
pero para ellos no era un acto de crueldad, sino de reciprocidad. Creían que los dioses se habían sacrificado para crear el mundo y poner en movimiento al sol. La sangre humana era el agua preciosa, el chalchihuatl, el único tributo digno para saldar esa deuda y mantener el orden del universo. Era una necesidad terrible, un deber sagrado para evitar que el sol se apagara y el mundo cayera en la oscuridad eterna, pero la vida en Tenochtitlán iba mucho más allá del ritual. La sociedad estaba rigurosamente dividida. En la cima, una élite de sacerdotes, nobles y guerreros. En la base, los plebeyos, los macehualtin, que se dedicaban a la agricultura y la artesanía. Estos últimos, sin embargo, no eran siervos sin derechos. Estaban organizados en calpullis, clanes familiares que poseían tierras comunales y mantenían sus propias escuelas y templos. La educación era fundamental. Existían dos tipos de escuelas, el Telpochcali, para la formación militar y práctica de los jóvenes comunes, y el Calmecac, reservado para los hijos de la nobleza, donde se enseñaba astronomía, teología, escritura y el arte de gobernar. Los mexicas se veían a sí mismos como los herederos de las grandes civilizaciones que los precedieron, especialmente los toltecas, cuya cultura reverenciaban como el epítome de la civilización. De hecho, la palabra náhuatl para artesano era toltecatl, un sinónimo de maestría y excelencia. Su conocimiento del cosmos era asombroso. Desarrollaron calendarios solares y rituales de una precisión matemática. Su escritura era un sistema complejo de glifos que registraba la historia de sus gobernantes y sus conquistas. Los códices, esos manuscritos pictóricos hechos en piel de venado o papel de amate, eran las bibliotecas de su conocimiento, de los cuales, trágicamente, muy pocos sobrevivieron a la conquista. En 1428, los mexicas, a través de una audaz maniobra política y militar, se liberaron del yugo de la ciudad de Azcapotzalco y formaron la Triple Alianza con las ciudades de Texcoco y Tlacopan. Este fue el verdadero nacimiento del Imperio Azteca. En su apogeo, dominaron a cientos de pequeños estados, recibiendo tributo desde el Golfo de México hasta el Pacífico. Tenochtitlán se convirtió en un centro de riqueza y poder sin precedentes, una ciudad que parecía invencible, pero entonces, desde el este, llegaron presagios. Cometas en el cielo, el llanto de una mujer en la noche, el agua del lago que hervía sin razón. Y en el año 1, caña del calendario mexica, 1519 para los europeos, hombres extraños llegaron a la costa. Hombres con piel pálida, barbas espesas, montados en bestias que parecían venados gigantes y con armas que escupían fuego. La leyenda dice que el emperador Moctezuma II creyó que Hernán Cortés era el dios Quetzalcóatl, que regresaba del este como prometía un mito antiguo. Los estudiosos modernos debaten esto, sugiriendo que los mexicas pudieron haber visto a los españoles como embajadores de un linaje sagrado, merecedores de un trato diplomático. La deferencia y los regalos iniciales no eran un signo de rendición, sino el cumplimiento de un protocolo sagrado hacia los huéspedes. La verdad de la naturaleza de los españoles se reveló pronto. No eran dioses, eran hombres impulsados por una sed de oro y poder. La caída de Tenochtitlán no fue una sola batalla, sino un largo y brutal asedio de 7 meses, uno de los más largos de la historia mundial. 24. La victoria española no puede atribuirse únicamente a su superioridad tecnológica. 3 factores fueron clave. Primero, la enfermedad. La viruela, un enemigo invisible traído desde Europa, diezmó a la población nativa,
que no tenía inmunidad alguna. El segundo, y quizás el más crucial, fue el factor político. Los mexicas habían construido su imperio a través de la dominación y los pueblos sometidos resentían amargamente el tributo. Cortés, un estratega astuto, explotó estas divisiones, forjando una alianza masiva con pueblos indígenas, especialmente los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de los mexicas. El ejército que tomó Tenochtitlán estaba compuesto por unos pocos cientos de españoles y decenas de miles de guerreros nativos. El 13 de agosto de 1521, la ciudad, diezmada por el hambre, la sed y la enfermedad, finalmente cayó. El último emperador, el valiente Cuauhtémoc, fue capturado. El águila había caído. Los conquistadores construyeron su nueva capital, la Ciudad de México, literalmente sobre las ruinas de Tenochtitlán. Usaron las piedras de los templos sagrados para construir sus iglesias y palacios. Parecía que la ciudad y su cultura habían sido borradas para siempre, pero la ciudad no se perdió. Se transformó. Se convirtió en el subsuelo, en los cimientos. Hoy, cuando los trabajadores del metro cavan una nueva línea, o cuando un edificio se derrumba por un terremoto, Tenochtitlán emerge. El Templo Mayor fue redescubierto en el corazón de la ciudad en 1978, un fantasma de piedra que se negó a permanecer enterrado. La ciudad perdida sobrevive en la lengua. Cientos de palabras del náhuatl, como tomate, chocolate, aguacate, coyote, son hoy parte del vocabulario mundial. Sobrevive en la sangre del pueblo mexicano, en el mestizaje que nació del violento encuentro de dos mundos. Sobrevive en las tradiciones, en la forma en que el catolicismo se sincretizó con las antiguas creencias, donde los nuevos dioses no reemplazaron a los antiguos, sino que se fusionaron con ellos. La celebración del Día de Muertos es quizás el ejemplo más vibrante de esta fusión. La verdad sobre la ciudad perdida de los aztecas es que nunca estuvo realmente perdida. Ha estado aquí todo el tiempo, dormida bajo nuestros pies, susurrando en nuestra habla, soñando en nuestra sangre. Es un recordatorio de que una cultura puede ser conquistada, pero su espíritu, si es lo suficientemente fuerte, nunca puede ser completamente destruido. El corazón de la ciudad lacustre sigue latiendo, y si escuchamos con atención, en el silencio entre el estruendo del tráfico, todavía podemos oír el eco del agua. La ciudad perdida de Tenochtitlán, que nunca se fue, porque vive en el corazón de México.